Hola, bendiciones mis hermanos, bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Hoy nos corresponde los capítulos 17 al 19 de Levítico y en el video anterior hablábamos acerca del Yom Kippur, del día de la expiación, porque todo en Israel giraba alrededor del santuario y es precisamente hablando del santuario como comienza el capítulo 17. Pero antes recuerda acercarte a Dios a través de la oración como una muestra de agradecimiento por su guía, pidiéndole dirección en todo momento para entender su voluntad. También quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, que le puedas dar me gusta al video y compartir esta información con otras personas. Si ya te comunicaste con Dios a través de la oración, entonces abramos nuestras Biblias y comencemos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 17. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: Esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degüelle buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de la sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Hacemos una pausa en este versículo 5 para aclarar el hecho que estos sacrificios eran los que se presentaban a Dios. Ya tenían el santuario y podían libremente confiar en que los sacerdotes presentarían sus ofrendas al Señor de manera adecuada. En el pasado, por ejemplo, en los tiempos de Abraham, Abraham presentaba ofrenda al Señor en altar de piedra, de forma independiente, pero ahora el pueblo de Israel, que había formado esta comunidad, que había formado estas tribus, que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto por la mano del Señor, que recibieron la promesa de ser llevados a la tierra de Canaán, y mientras estaban en el desierto vieron la mano poderosa de Dios y fueron testigos de la construcción del santuario, no tenían necesidad de ir a presentar sacrificios al Señor fuera del campamento. Si iban al campo y querían agradecer a Dios, tenían que ir al santuario. Aquí no está hablando de la muerte de animales que iba a hacer para el consumo de la familia. Está hablando de las ofrendas que se presentan al Señor. Se debe presentar al santuario, porque el santuario es la sombra de las realidades celestiales. No comparemos, hermanos, el santuario con las estructuras eclesiásticas. Son dos cosas totalmente diferentes. Las estructuras eclesiásticas reconocen el ministerio de Cristo en el santuario celestial, o debería ser así. Las reuniones en la iglesia son para adorar, para compartir y para crecer. En el santuario se prefiguraba el plan de salvación con la muerte de los corderos, los chivos, los becerros o los animales que se sacrificaban en el altar del sacrificio. En el santuario estaba la mesa de los panes, estaba la menorá o candelabro, estaba el altar del incienso y por supuesto el arca del pacto con los 10 mandamientos dentro del arca. Entonces no se puede comparar el santuario con la estructura eclesiástica, con la congregación, porque hay un santuario en el cielo. Y por eso no habrá tercer templo en Jerusalén, y de eso hemos hablado en repetidas ocasiones aquí en el canal. Entonces dice el versículo número 6, el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar. Las personas debían llevar sus sacrificios al santuario. El sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová
y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. ¿Por qué dice aquí nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios? Porque se hacía de forma incorrecta, porque no había una comprensión de Dios. Creían en Dios, pero no conocían a su Señor. Hoy, mis queridos hermanos, en pleno siglo XXI, es muy probable que se estén cometiendo errores similares en cuanto a la adoración a Dios, en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros. Israel, por el estilo de vida que había llevado en Egipto, y eso lo vamos a ver reafirmado en los próximos capítulos, por el estilo de vida que habían llevado en Egipto y por el ambiente que se vivía alrededor de todas esas regiones, se cometían errores en la presentación de ofrendas a Dios. Se hacían cosas que para Dios eran abominables, pero que dentro del entorno social era algo muy común. El hecho de que las cosas hoy sean comunes o aceptadas por la sociedad no quiere decir que agrade a Dios. Vamos a seguir leyendo porque aquí dice entonces que ya no se debería hacer sacrificios como antes, porque era como si fuese sacrificio a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Versículo número 8. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros. Fíjate que estas normativas no solamente eran para los israelitas, para los extranjeros también. Estas normativas cubrían a las personas que no eran israelitas. Hermanos, muchas veces hemos escuchado por parte de nuestros predicadores y pastores que las instrucciones del Antiguo Testamento están abolidas. Eso es una falta de responsabilidad. Eso es la demostración de falta de conocimiento. Eso es una falta de respeto a Dios y a los hermanos. Toda escritura es inspirada por Dios y vamos a ver detalles en este y en otros capítulos que nos van a demostrar que aunque hay cosas que tuvieron su cumplimiento en Cristo por lo que esto significaba, hay otras cosas que siempre han estado vigentes porque son de beneficio para la humanidad en general, no simplemente para un grupo de personas. El hecho de que se hable aquí de los extranjeros indica que para personas no israelitas estas normativas también eran importantes. Para los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio en el santuario, evidentemente, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si no lo llevan al santuario, sea israelita o sea extranjero, la persona lo está haciendo de forma inadecuada. También dice el versículo número 10, si cualquier varón, hombre, mujer, cualquier persona, de la casa de Israel o los extranjeros, ¿ok? Pregunto, si se vuelve a repetir lo de los extranjeros, ¿quiere decir entonces que estas normativas también afectan a todos aquellos que nos llamamos gentiles y no judíos? Por supuesto que sí, son importantes. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, si llegaran a comer sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que come sangre. Hoy en día se venden muchos rellenas, morcillas o derivados alimenticios elaborados con carne, con sangre. Y entonces algunos predicadores justifican el consumo de estos productos diciendo: no, es que eso quedó abolido, eso era solo para los judíos. Hermano, aquí está hablando incluso de los extranjeros. Es que los tiempos cambian, los tiempos podrán cambiar, pero Dios es el mismo, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, y si Él da estas instrucciones, no fue por un capricho,
sino porque realmente Dios quiere el bienestar para nosotros. Y si hemos venido hablando del tema de la salud en los capítulos anteriores, el consumo de la sangre está prohibido para el creyente el día de hoy. Está prohibido. Y Dios quiere beneficiarnos y Dios quiere que seamos saludables. Entonces, no deberíamos hacerlo. Si lo hacemos, debemos asumir las consecuencias. Yo pondré mi rostro contra la persona que come sangre y lo cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros, ya es la cuarta vez que lo menciona, que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea para comer. ¿Y cómo sabemos nosotros, el israelita y el extranjero, cómo sabe qué animal se come y cuál animal no se come? Porque ya nosotros leímos Levítico 11. Y esa normativa alimenticia de Levítico 11 era tanto para Israel como para los extranjeros. No, que el Señor Jesús vino a morir para abolir eso. De verdad, hoy en día puede haber predicadores que se presenten en público a decir que Cristo vino a morir para abolir las normativas que son de beneficio para la humanidad entera. Entonces, eso es reconocer que Dios se equivocó, eso es reconocer que Dios cambia. Y eso es un mensaje satánico. Decir que Cristo vino a morir para echar a un lado unas normativas que son buenas en gran manera. Son buenas, son buenas. Y cuando leamos los salmos, especialmente el Salmo 119, veremos que las leyes, los mandamientos, los estatutos y las normas del Señor son buenas. Y siempre lo serán, porque Dios no se equivoca. Decir que esto está abolido, hermanos, es decir que Dios se equivocó. Y eso es peligroso, muy peligroso, porque estamos contradiciendo al Señor y teniendo una proyección errónea de sus decisiones. Entonces dice: cualquier persona, versículo número 15, cualquier persona así de naturales como los extranjeros que comiesen animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará, o sea, se tomará un baño. Se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Va a haber una inmundicia circunstancial, y si no lavare su cuerpo, entonces llevará su iniquidad. La idea era que reconociese que se equivocó y hiciese por lo menos una limpieza física, por lo menos exteriormente, como símbolo de ese reconocimiento del error cometido en lo ya mencionado. Dice el versículo número 1 del capítulo 18 que habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Y prestemos mucha atención, hermanos, porque vamos a hablar de actos de inmoralidad. Si un predicador, y voy a ser enfático en esto, si un predicador se atreve a decir en público que los mandamientos del Señor y que las normativas del Antiguo Testamento están abolidos, yo quiero preguntar si lo que aparece en el capítulo 18 también está abolido. De Levítico. Porque aquí habla de casos de inmoralidad. Si nosotros decimos que el Antiguo Testamento está abolido, entonces estaremos dando carta abierta para ignorar estas instrucciones. Préstele atención a estas instrucciones, mis hermanos, y usted me dirá si esto está vigente o no. Habló Jehová, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 2. Yo Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, donde ustedes vivieron durante 400 años. No hagan como hacen ellos, en la cual morasteis, ni hagas como hacen en la tierra de Canaán. Diferénciate del resto de los demás. Israel debía ser un modelo en su estilo de vida, un ejemplo para los demás habitantes a su alrededor. Y el Señor le dice: no hagas como los egipcios, no hagas como los cananeos. Hoy se nos diría a la iglesia del siglo XXI: no hagas como el común denominador de la sociedad.
La iglesia debe diferenciarse y prestarle atención a las normativas divinas y no a la cultura y a las costumbres sociales. Por eso hay un principio y el principio está establecido en la palabra. Nos diferenciamos del resto de la sociedad porque somos educados y nuestro estilo de vida está o debería estar conforme a la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como los que hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, porque ellos también tienen sus normas, pero no anden conforme a esas normas. Mis ordenanzas, dice el Señor, las que yo les revelé, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Y recuerda que en el capítulo anterior se mencionó más de 4 veces que esto era para Israel y para los extranjeros. Yo, Jehová, vuestro Dios. Versículo número 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. Es como si el Señor pusiera su firma. Yo, Jehová. Esto no lo dijo Moisés, esto no lo dijo Aarón, esto lo está diciendo Dios. Versículo número 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Y cuando hablamos de descubrir su desnudez, estamos hablando de relaciones sexuales. No te acercarás a parienta cercana para tener relaciones sexuales con ella. No lo hagas. Oye, pero en el pasado nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros abuelos, mira, hasta la misma Biblia habla de que entre primos... Sí, ok, está bien, pasó, pero el hecho de que haya pasado no quiere decir que haya sido correcto. ¿Cómo se iban a multiplicar en el Edén? Evidentemente entre familia, evidentemente entre hermanos y hermanas. Pero la degradación del pecado hizo que eso causara más efectos perjudiciales. Con el paso del tiempo llegó a convertirse en algo muy doloroso para la familia. Ahora el Señor dice, mira, ya ha transcurrido todo este tiempo, no te acerques a tener intimidad con la parienta cercana, no lo hagas. Pregunto, ¿esto está abolido o esto está vigente? Lo cierto es que el versículo dice, yo Jehová, es Dios el que está hablando. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Ya vimos un caso parecido en Génesis, cuando cambió la desnudez de su padre. Y aquí posiblemente, y yo lo dije, posiblemente aquí hubo algún tipo de abuso, de morbosidad. Y si el Señor está mencionando que no se haga esto, era porque alrededor del pueblo de Israel, las naciones que estaban en ese entorno tenían por costumbre este tipo de sinvergüenzuras. No descubras la desnudez de tu padre. Ni la desnudez de tu madre. No descubras, porque es tu madre. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. O sea, la madrastra es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, o sea, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Es tu hermana o tu hermanastra, es tu familia cercana. No lo hagas. Pregunto, ¿esto está vigente o está abolido? Un poquito de coherencia a los líderes. Un poquito de coherencia. Porque dicen, no, el Antiguo Testamento está abolido, pero óyeme, estos actos de inmoralidad no se pueden permitir tampoco el día de hoy. Versículo número 10, la desnudez de la hija de tu hijo, o sea, tu nieta. ¿Y quién puede hacer una cosa como esta? Un pervertido, un enfermo. Pero vuelvo y repito, si el Señor está dando este tipo de advertencias, informaciones y negativas, era porque en Egipto y en Canaán se veían este tipo de perversidades. No descubras la desnudez de la hija de tu hijo, es tu nieta, o de la hija de tu hija, tu nieta. Su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya, es tu hija. La hija de tu hija es tu hija. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, o sea, tu hermanastra, engendrada de tu padre.
tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre, tu tía. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque es la parienta de tu madre, tu tía. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera, otro enfermo más, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Pero ¿en qué cabeza cabe una cosa como esa? ¿En qué cabeza cabe? La nuera, la mujer de tu hijo, es prácticamente tu hija también. Pero esa era la realidad que se veía alrededor de Israel. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano, tu cuñada, no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Se han visto casos. Se han visto casos incluso en la actualidad. Pero en el pueblo de Dios esto no debería pasar. Y si llegara a pasar, porque hay un problema espiritual grande allí. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. Aquí más perversidad todavía. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, oye, con tu cuñada, no, para hacerla su rival. Y tenemos un ejemplo de eso, Jacob. Jacob a la final terminó casándose con Lea y Raquel, y qué tremendo dolor de cabeza vivió ese hombre. Que él no tuvo la culpa, que lo engañaron, pero ¿quién quiere pasar por esa experiencia? Yo creo que nadie. Jacob es el vivo ejemplo de que eso no puede pasar. Y Labán, que era un sinvergüenza, Labán, el papá de Lea y Raquel y suegro de Jacob, propició esa situación. Porque se veía, como hoy se ven muchas cosas también, y la Biblia los menciona. Entonces, hermanos, dice aquí, no te juntes con la mujer y su hermana para no serla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. No te llegarás a la mujer para descubrir su desnudez, o sea, no tengas relaciones sexuales con ella cuando esté en su impureza menstrual, en su menstruación. No, eso no se hace. No se hace. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, la infidelidad. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por el fuego a Moloc. Fíjate que pasamos de los actos de inmoralidad y ahora los unimos a actos sacrílegos. Pasar a los hijos por el fuego. ¿Sabes lo que era pasar a los hijos por el fuego? Era quemarlos en los brazos de dioses de fundición, dioses metálicos al rojo vivo. Y si el niño quedaba vivo, quedaba todo quemado y posiblemente se iba a morir de la quemadura. No se hace eso. No se hace, pero la gente lo hacía. Israel no podía hacerlo. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Aquí claramente está hablando de la homosexualidad. Entonces, la homosexualidad también está repudiada por el Señor. ¿Quiere decir entonces que una persona que comete este tipo de actos está perdido? No necesariamente. Y les digo por qué. Porque mientras hay vida, hay esperanza para cambiar. Si estos actos se cometieron, las personas tenían la oportunidad de cambiar. Una persona que tenga la tendencia homosexual tiene el mismo problema que aquellos que se mencionaron en los versículos anteriores. Pero hoy la sociedad lo ve como algo muy normal. E incluso ha habido comunidades de cristianos que se identifican como homosexuales. No sé si practicantes o no, pero tienen la tendencia homosexual. Y algunos han querido justificar estas acciones de relaciones sexuales homosexuales diciendo de que Dios no los rechaza porque ellos nacieron así. Bueno, es un enfoque que quizás trae una comprensión un poco inadecuada, porque es verdad que Dios no rechaza a nadie, pero lo acepta para transformarlo, no para apoyar sus sinvergüenzuras o su desviación. Entonces el Señor dice, mira, no te echarás al varón
con el varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Esto se llama zoofilia y en algunos lugares, mayormente en lugares de índole campesino, se escucha en algunos lugares, no en todo, de que hay personas que experimentan relaciones sexuales con animales aún en el siglo XXI. Aún en el siglo XXI. Entonces, eso es algo que se ha venido viendo en diferentes generaciones. Entonces, yo pregunto nuevamente lo que dije al principio, mis hermanos, ustedes que son personas que quieren hacer la voluntad del Señor y aprender de Él. Yo pregunto, ¿será que esto está abolido? ¿Será que esto está abolido? La lógica te dice que no, porque el sentido común te hace entender que aunque estas cosas se están viendo, no son correctas, pero se están viendo en la sociedad actual, pero no son correctas. Versículo número 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Y yo pienso que este versículo hay que subrayarlo. El versículo 24 y 25, hay que subrayarlos. Porque cuando lleguemos al libro de Números, donde Dios ejecuta juicio contra los cananeos, donde no queda vivo absolutamente nadie, ni siquiera los niños, y la gente se horroriza, Números 31, por ejemplo, la gente se horroriza, ¡ay, qué Dios tan cruel! Pero Dios está diciendo aquí que la razón por la cual exterminó a estas personas es porque cometían todos estos actos inmorales. Hay que subrayarlo. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Dios está diciendo las razones y los motivos por el cual mandó a exterminar a estas personas. Pregunto yo, si hoy viéramos este tipo de abominaciones, ¿nosotros las aplaudiríamos o las rechazaríamos como sociedad? Evidentemente las rechazaríamos. El sentido común nos dice que son inadecuadas. Y más aún cuando se confirma que el Señor está advirtiendo sobre estas cosas. La tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Hacemos una nueva pausa aquí. Porque, mis hermanos, nosotros entendemos que todo esto es necesario tomarlo en cuenta. Pero ¿qué pasa con los mandamientos de Dios, especialmente el que tiene que ver con el tiempo, con el Shabbat? Hermano, pero usted sí habla de eso, del Shabbat. Sí, hermano, y lo seguiré hablando hasta que lleguemos hasta Apocalipsis. Lo seguiré hablando. ¿Por qué? Porque esa es una de las fallas que tenemos en nuestras iglesias. Yo no pienso que ningún predicador se va a atrever a decir que el capítulo 18 de Levítico no está vigente. Yo no creo que ningún predicador va a decir, no, es que este capítulo está abolido. No, no lo va a decir porque evidentemente son actos de inmoralidad. Pero cuando tocamos el tema del Shabbat decimos, no, eso sí, eso era para ellos. Mira lo que va a pasar al momento de leer los versículos que vienen y el capítulo que viene. Dentro de toda esta lista de advertencias, de normativas, de consejos, de ordenanzas por parte del Señor para que vivamos mejor, para que Israel fuese un modelo a las naciones y la iglesia del siglo XXI hoy pueda reflejar adecuadamente estos principios, dice el versículo número 26, guardad pues vosotros mis estatutos, dice el Señor, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el israelita, ni el extranjero, que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas,
estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre el pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, escuche bien mi hermano y hermana, guardad mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. El Señor está poniendo su firma, yo Jehová vuestro Dios, y yo creo que todos estamos de acuerdo a que esto es necesario ponerlo en práctica. O sea, observar estas instrucciones para no cometer estas abominaciones. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el capítulo siguiente. Habló Jehová a Moisés, el mismo que habló en el capítulo 18, habla en el capítulo 19. Y este capítulo 19 habla de leyes de santidad y de justicia. ¿Qué criterio vamos a tomar para decir que ciertas cosas de este capítulo 19 no son necesarias? ¿Qué criterio? Si todo el capítulo 18 completico estamos de acuerdo que es importante observarlo. Versículo 2. Habla a toda la congregación y diles, santos seréis. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Santos seréis. Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá, respetará. Ese temer es respeto. Respetará a su madre y a su padre. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Cada uno debe respetar a sus progenitores. Pero ¿qué dice a continuación de estas palabras? Y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué hacemos con esa frase? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos? ¿La olvidamos? ¿La dejamos a un lado? ¿La ignoramos? ¿Consideramos que todo lo anterior sí, pero esta frase no? El día de reposo, eso está abolido, eso era para los judíos. Hermano, mayormente los dirigentes, por favor, seamos coherentes. ¿Cómo tú vas a decir que todo el resto del capítulo está vigente porque son asuntos importantes a tomar en cuenta para no cometer los errores que cometieron otros, y vengo a atreverme a decir que el sábado está abolido, que el Shabbat está abolido, que el día de reposo eso no, cuando en este capítulo se va a repetir más de 2 veces? Y ese es el problema que tenemos el día de hoy. Hay hermanos que me han escrito con respecto a este tema y creo que es valedero responder a sus preguntas. ¿Qué se debe hacer en el día de reposo? Descansar. ¿Es eso malo? No. ¿Puedo ayudar a otras personas que lo necesitan? Sí, como voluntario, y que sea para la gloria de Dios. No es un día laborable, es un día de servicio, de descanso, de adoración ininterrumpida, porque el resto de la semana estamos ocupados en nuestros quehaceres personales, trabajos, deudas, circunstancias por aquí, por allá, solucionando problemas. Y ese es el día del reconocimiento de Dios como creador de forma pública, y lo demuestro con mis acciones o con mis pausas. Reconocer a Dios como redentor, porque no dependo de lo que tengo, ni de lo que hago, ni de lo que soy, sino de lo que el Señor hace por mí. Entonces, esta frase, guardaréis mis días de reposo, también está vigente. Yo quisiera ver cómo un predicador se atreve a decir que está abolido cuando todo lo anterior es importante. Y dice, yo Jehová vuestro Dios, poniendo su sello, su firma, su autoridad. No os volveréis a los ídolos. La idolatría también es condenada por el Señor. Ni haréis para vosotros dioses de fundición. Hermanos de la Iglesia Católica, yo no estoy diciendo aquí nada que no esté en la Biblia. La veneración de las imágenes también es algo que el Señor detesta. El protestantismo ha negado la vigencia del Shabbat y el catolicismo ha propiciado la veneración a imágenes. Eso debería cambiar. Y si el liderazgo no cambia, cambiamos nosotros. Porque a quienes tenemos que rendir cuentas es a Dios, no a los hombres. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Cuando tú presentes un sacrificio, y en nuestro caso, cuando adoremos al Señor, tenemos que hacerlo de manera adecuada.
Será comido el día que lo ofrecieres, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere al tercer día, será abominación, no será acepto. Estos eran los sacrificios que se llevaban al santuario. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, la tal persona será cortada de su pueblo. Entonces, allí hay una normativa con respecto al sacrificio. Se podía comer hasta el tercer día, después ya no. Cuando ciegues, o sea, cuando coseches la mies de la tierra, cuando recojas las semillas, el trigo y la cebada, cuando recojas los frutos de la tierra, no segarás hasta lo último, hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. ¿Con qué propósito? Dice, no rebuscarás tu viña cuando vayas a cosechar las uvas, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Y aquí hay una norma de servicio social, de ser bondadoso, de ser misericordioso con las personas más vulnerables. No rebusques toda la cosecha, déjale algo a los pobres. Dios te ha bendecido con abundancia, déjale algo a los necesitados. No hurtaréis, pregunto, ¿esto de no hurtar que pertenece a los 10 mandamientos, ¿está vigente o está abolido? Porque si está abolido, mira, podemos robar, ¿no? No, es que robar está en la misma lista de los 10 mandamientos. Que no me vengan con cuento. No hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Aquí el Señor empieza a poner su firma en cada una de sus instrucciones. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Págale al trabajador su día de trabajo y punto. No maldecirás al sordo. Como no te puede oír, pero Dios sí te escucha, no maldecirás al sordo. No, ni delante del ciego pondrás tropiezo. No puede ver, no te puede acusar porque no te vio, pero no pongas tropiezo porque Dios sí te ve, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Esto está abolido o está vigente? Creo que el sentido común nos dice que está vigente. No harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando, y esto también está como para subrayarlo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Esto está abolido o está vigente? Entonces lo único, pareciera, mis hermanos, que lo único abolido es el sábado para el pensamiento de algunos líderes. Pero toda la información, por lo que yo veo, es una información que necesitamos ponerla en práctica. O sea, necesitamos rechazar lo impropio y aceptar lo adecuado. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Estas palabras fueron citadas por Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está aquí en el Antiguo Testamento. Ahí está para subrayarlo. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. En tu campo no sembrarás semilla con mezcla de semillas, ni te pondrás vestidos de mezclas de hilos. Fíjate que en estos días estaba escuchando a una persona que se identifica como homosexual, diciendo que la Biblia está llena de barbaridades. Aquí, como leímos que la homosexualidad es impropia, también vemos que la mezcla de hilos no se puede en las vestimentas. Entonces él decía, esto es una ley tonta. ¿Cómo no se puede poner la persona ropas diferentes de lana y de lino? Mira, lo que no se puede es mezclar los hilos y la lana. O sea, la lana y el lino. ¿Por qué? Porque el lino viene de las plantas y la lana viene de los animales. Al momento de coserlas, si tú unes los hilos en una misma prenda, la tela se va a romper. No va a tener fuerza. No va a tener fuerza.
Y el Señor está hablando de estas cosas para el bienestar de las personas. Hace que empiecen a hacer telares con hilos diferentes y cuando tengan que usarlos se les rompa. ¿O es que acaso no venden en la calle ropa que tú te la pones una vez y ya no te sirve para más porque es de una calidad baja? Entonces, esto es una calidad baja, la mezcla de los hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuese sierva desposada con alguno, o sea, está comprometida con otra persona, y no estuviera rescatada, porque es esclava, ni le hubiese sido dada libertad, ambos, el hombre y la mujer porque cometió infidelidad y el hombre por sinvergüenza, ambos serán azotados. Imagínate que esta ley se pusiera en práctica hoy, pero para mí está vigente. Pero bueno, quizás no se lleva a la práctica por asunto de que hay leyes nacionales que prohíben la violencia de este tipo. Pero eso no quita que la normativa se mantenga vigente. No se deben cometer estos tipos de actos de inmoralidad. Quizás el castigo o el azote es lo que hoy en día quizás no se ve más. Pero el principio de no cometer el acto de inmoral está vigente. No morirán, pero serán azotados, por cuanto ella no es libre, y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por la culpa, y con el cordero de la expiación la reconciliación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y aquí hay gracia y perdón porque se le perdona el pecado. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá, porque la tierra estaba contaminada. Y el 4.º año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Y esto también era dependencia divina. Mas el 5.º año comeréis del fruto de él, para que no os haga crecer su fruto, para que no os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. Bueno, yo lo que entiendo aquí es que la tierra estaba contaminada por las perversidades de los cananeos y había que dejar que se limpiara. Versículo número 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, o sea, brujos, ni adivinos, ni haréis torsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Yo recuerdo que una vez expliqué sobre esto y eran ciertos tipos de corte en el cabello y en la barba que los identificaba con brujos, con agoreros, con adivinos. Entonces no hagan ese tipo de cortes que los identifiquen con personas que hacen cosas inadecuadas. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Es muy probable que esté hablando aquí de los tatuajes y de lo que esto significa. Y había ciertos tipos de cortes en la piel que se hacían creyendo de que eso agradaba a los muertos. Y aparece nuevamente el sello Yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días, y aquí viene la segunda vez que se menciona esto, porque al principio lo leíamos, y ahora casi al final del capítulo nos dice, mis días de reposo guardaréis, por si se les había olvidado. Y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás el respeto a las personas de la tercera edad. Honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Hay que respetar a aquellos que ya su cuerpo debilitado, pero su mente llena de sabiduría con la experiencia, aún están de pie. Hay que respetarlos. Y es un respeto a Dios que les dio la vida. Yo Jehová, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Leyes de justicia social. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Israel debía ser una población que fuera tan justa que las personas quisieran formar parte de ese pueblo. Lo hicieron, en algunos aspectos sí y en otros no. Y esos aspectos negativos trajo muchas consecuencias. Pero al extranjero había que tratarlo como un natural. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto.
yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, o sea, no le quites la posesión a nadie, cada uno con su posesión, en peso ni en otra medida, balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. ¿Es esto malo? No. ¿Es esto malo? No. Justicia, respeto. Eso incluye también el respeto que debemos tener por nosotros mismos y el respeto a Dios, incluyendo la observancia al cuarto mandamiento, que aquí ya se menciona 2 veces. Yo, Jehová vuestro Dios, os saqué de la tierra de Egipto. O sea que en Egipto se practicaba todas estas injusticias, todo este descuido, toda esta falta de respeto a Dios. Y el Señor termina diciendo en este capítulo, guardad pues todos, creo que todos son todos, mis estatutos, todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová. Y no faltará alguno que diga, entonces hay que circuncidarse y matar cordero. Amigo, de verdad, de corazón te lo digo, con todo el respeto que ustedes se merecen, mis hermanos. La circuncisión y la muerte de los animales vino después del pecado, el sábado no. El sábado fue instituido en un mundo donde no había pecado. Y si el Señor lo instituyó en un mundo perfecto, ¿por qué no disfrutarlo aún en medio de nuestras imperfecciones para reconocer la grandeza de un Creador que nos sustenta y que nos redime y que nos permite ser, como iglesia en el siglo XXI, un ejemplo para quienes están a nuestro alrededor? Cuando yo leo esto y pongo la perspectiva adecuada en estas instrucciones, que son buenas, mi fe se fortalece y puedo vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo estudio aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.